¿Alguna vez has sentido que falta una pieza del rompecabezas de la Biblia, que hay algo escondido, algo que nunca te dijeron? Bueno, lo que te voy a mostrar ahora puede que te deje completamente impactado. ¿Qué pasaría si te dijera que Timoteo guardó un secreto sobre Pablo que podría cambiar todo lo que pensamos sobre la historia de la fe? Sí, algo que pasó desapercibido durante siglos. Pero cuando lo entiendes, todo empieza a tener sentido. Muchas personas pasan toda su vida sintiendo que algo anda mal, que algunas piezas no encajan con lo que siempre han escuchado. Quizás tú también hayas sentido esto, pero hoy finalmente lo entenderás. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte podría cambiar tu forma de ver las Escrituras para siempre. Antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal. Desinter. Esta manera no te perderás las próximas revelaciones que te traerán verdades sorprendentes. Imagínese a un joven con un rostro aún inmaduro, pero con unos ojos llenos de ganas de aprender. Timoteo era ese joven. Creció escuchando las Escrituras, instruido por su madre Eunice y su abuela Loida, mujeres temerosas de Dios. Su padre, un griego, no seguía la fe judía, lo que convirtió a Timoteo en un niño que vivía entre dos mundos. Conocía las historias de los patriarcas, pero también vio las costumbres de los gentiles. Desde pequeño sintió que había algo más que necesitaba descubrir, algo que su alma anhelaba comprender. Fue entonces cuando Pablo apareció en su ciudad, Listra. El apóstol ya era conocido por su audacia y los grandes giros que dio su vida. El que antes perseguía a los cristianos, ahora era uno de sus más grandes líderes. Su presencia impactaba allá donde iba. Sus palabras no fueron solo discursos vacíos, sino enseñanzas cargadas de autoridad y verdad. Timoteo escuchó hablar a Pablo y en ese momento algo dentro de él despertó. Sabía que este hombre tenía algo que necesitaba. El apóstol se dio cuenta del potencial del joven. Había una fe sincera en él, algo raro de encontrar. No era como aquellos que simplemente seguían la costumbre, sino alguien que quería comprender profundamente. Entonces Pablo hizo algo sorprendente. Invitó a Timoteo a acompañarlo en sus viajes, pero hubo un detalle. Para que Timoteo pudiera ser aceptado entre los judíos y predicar sin barreras, Pablo decidió circuncidarlo. Una decisión difícil, pero necesaria para evitar que su origen griego sea un impedimento para la misión. Timoteo aceptó. Sabía que este era un paso decisivo, que su vida nunca volvería a ser la misma. Partió junto a Pablo, dejando atrás su ciudad, su hogar y todo lo que conocía. A partir de ese momento, ya no fue solo un joven curioso, sino discípulo directo de uno de los más grandes apóstoles de la historia. Los días con Pablo fueron intensos. Timoteo vio de cerca los desafíos, persecuciones y dificultades que enfrentaban quienes llevaban el mensaje de Cristo. Pero también fui testigo de milagros, vidas transformadas y un amor que no se podía explicar solo con palabras. Comenzó a comprender que seguir la verdad no era solo hablar de ella, sino vivirla, incluso cuando todo se volvía difícil. Con el paso del tiempo, Timoteo llegó a ser más que un aprendiz. Pablo llegó a confiar en él como un verdadero hijo, en la fe. Siempre que necesitaba a alguien leal para llevar mensajes importantes, era Timoteo quien los enviaba. Estuvo presente en momentos cruciales, como cuando Pablo escribió sus cartas a las iglesias, guiando a los primeros cristianos sobre cómo vivir según la voluntad de Dios. Pero no todo fue fácil. El camino que Timoteo eligió seguir conllevaba riesgos y sabía que, junto con Pablo, se encaminaba hacia algo que podría resultar costoso. Aún no lo sabía, pero un día recibiría unas palabras de su maestro que cambiarían todo.
Cuando Timoteo se unió a Pablo en sus viajes misioneros, no tenía idea del impacto que tendría, no solo en las iglesias en crecimiento, sino también en el futuro de la fe cristiana. Con el tiempo, Timoteo se convirtió en la mano derecha de Pablo, un discípulo fiel que acompañó al apóstol en su misión. Y fue en ese contexto que empezaron a aparecer las cartas. Pablo, aunque estuvo encarcelado por su fe, no dejó de escribir. Sus cartas eran más que simples instrucciones o consejos, eran guías espirituales, llenos de profundidad y sabiduría. Pero algo que pocos saben es que estas cartas no eran solo pautas generales para la iglesia, sino que también contenían algo más, algo que Pablo, con su espíritu agudo, ocultó entre palabras. Pablo sabía que el tiempo estaba en su contra, sabía que no había vuelta atrás tras su arresto. Con esto, sintió la urgencia de transmitir enseñanzas más profundas a Timoteo, quien ya caminaba junto a él, aprendiendo de los desafíos y luchas de la fe cristiana. Pero las cartas no eran solo una preparación para los días difíciles que vendrían. También tenían instrucciones más directas y preciosas para Timoteo, revelando secretos que, si se entendían correctamente, lo cambiarían todo. En varias de estas cartas, Pablo le dijo a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Un consejo, sencillo a primera vista, pero que implicaba mucho más que una simple exhortación sobre la edad. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que debía fortalecerse, porque lo que estaba por venir requeriría más de lo que podía imaginar. Y el secreto que Pablo guardó entre líneas fue algo crucial para el futuro de la iglesia. Las cartas también hablaban de un desafío creciente. Pablo advirtió a Timoteo sobre el peligro de falsas doctrinas que se infiltrarían en las iglesias. Cuidado con los lobos vestidos de ovejas, dijo. Fue una advertencia de que la verdadera lucha no vendría desde fuera, sino desde dentro de la propia iglesia. Y Timoteo tendría que estar preparado para afrontar esta lucha con valentía y sabiduría. Pero, ¿qué se escondía realmente en las cartas? El secreto no era solo una preparación para tiempos difíciles, sino una indicación de que algo mucho mayor estaba a punto de suceder. Pablo sabía que Timoteo, más que nadie, sería responsable de continuar la obra de Cristo cuando él ya no estuviera presente. No solo quería dejar un legado, sino preparar a Timoteo para llevar la carga del Evangelio con fuerza y determinación. Pablo, aunque escribía con fervor, no sabía exactamente lo que le deparaba el futuro. Sabía que su prisión estaba llegando a su fin y que las dificultades serían inmensas, pero confió en Timoteo y en las semillas que había plantado. Sabía que Timoteo, al comprender el verdadero significado de estas cartas, tendría la clave para cambiar el rumbo de la iglesia y fortalecer a los cristianos en la lucha contra la adversidad. Sin embargo, el joven Timoteo, hasta ese momento, no sabía el peso real de lo que se estaba preparando. Todavía no entendía que las palabras de Pablo, escritas con tanto cuidado, serían su base para afrontar lo que estaba por venir. Y esta revelación sobre las cartas podría, de hecho, cambiar la historia de la Iglesia de Cristo. Pablo, el apóstol incansable que viajaba de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio con valentía y dedicación, parecía una figura inmejorable, una persona que nunca flaqueaba ante la adversidad. Era un hombre de fe sólida, un líder que enfrentó la persecución de frente sin dudarlo, pero a pesar de lo inquebrantable que era su fe, había un sentimiento profundo, algo que nunca compartió con los demás, algo que mantuvo escondido dentro de sí mismo: el miedo. Este miedo no era el tipo común de miedo que todos conocemos, no era el miedo a morir o sufrir, aunque esas cosas ciertamente estuvieron a su puerta en todo momento.
El miedo que sentía Paul era más profundo, más silencioso. Era el miedo a fracasar, el miedo a no poder transmitir el mensaje de Cristo de manera verdadera y eficaz. El temor de que, a pesar de todo lo que había hecho, la fe que había trabajado, tan duro para difundir, fuera corrompida o destruida. Cuando Pablo viajó, enfrentó una serie de dificultades. No solo fue perseguido por quienes se oponían al Evangelio, sino que también tuvo que lidiar con la dura realidad de que en muchas de las ciudades que visitó, la fe estaba siendo distorsionada. Muchas personas que escucharon su mensaje de amor y gracia terminaron siendo atraídas por falsas enseñanzas, por doctrinas que mezclaban el Evangelio con las tradiciones y creencias de otras religiones. Este fue el mayor desafío de Pablo. ¿Cómo mantener la pureza del Evangelio en un mundo donde las influencias externas siempre estaban presentes? No lo compartió abiertamente con sus compañeros, pero este miedo lo acompañó en cada viaje, en cada predicación. Temía que, al final, la iglesia fuera contaminada por estas falsas doctrinas. Sabía que si eso sucedía, toda su lucha sería en vano. El Evangelio de Cristo podría distorsionarse y distorsionarse, transformando el mensaje de salvación en algo completamente diferente. Pero el temor que sentía Pablo no estaba solo relacionado con la obra misional, era también el miedo a ser visto débil, a perder la confianza de sus discípulos, especialmente de Timoteo. Sabía que en algún momento Timoteo necesitaría tomar su lugar, hacerse cargo de las iglesias que habían sido plantadas. Y esto era un peso muy pesado para un joven como Timoteo. Pablo temía que, incluso con todas sus instrucciones, Timoteo no estuviera preparado para afrontar las dificultades del liderazgo. Paul nunca mostró este miedo a nadie, principalmente porque no quería que otros lo vieran como una persona débil. Su liderazgo estuvo marcado por una inmensa confianza en Dios, y sabía que esa confianza era lo que mantenía a la iglesia unida y fuerte. Pero, en sus horas de soledad, en su celda oscura, reflexionó sobre la posibilidad de fracasar. Oró, clamó a Dios, pidiendo fuerzas para continuar. Y al mismo tiempo sabía que a pesar de todos sus esfuerzos, el futuro era incierto. Este miedo también fue alimentado por las propias palabras de Jesús, que habían advertido sobre los desafíos que enfrentaría la iglesia. Pablo sabía que las promesas de Cristo eran verdaderas, pero también sabía que esas promesas vendrían acompañadas de grandes pruebas. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba seguro de que la iglesia afrontaría tiempos difíciles. Esto le preocupaba porque no quería ser causa de un fracaso en la misión de Cristo. No quería que se perdiera el mensaje de Jesús. Así, este miedo persistió silenciosamente dentro de Pablo, pero nunca dejó que eso lo dominara. Continuó predicando fervientemente, escribiendo cartas de orientación, enseñando y dirigiendo, porque en el fondo sabía que la misión que tenía estaba más allá de sus miedos personales. Era necesario predicar el Evangelio y él haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que esta misión se cumpliera. Al mismo tiempo, sabía que su vida estaba llegando a su fin. Sintió que su encarcelamiento se prolongaría y que el momento de su sacrificio estaba cerca. Este miedo a fracasar, a ver desaparecer todo lo que había hecho, lo persiguió hasta el final. Pero también sabía que incluso si él fracasaba, la obra de Cristo no fracasaría. Dios tenía un plan más grande. Este miedo, que Paul nunca compartió con los demás, fue una fuerza silenciosa que lo impulsó a continuar. Incluso cuando sintió que se le estaban acabando las fuerzas, no se detuvo. Y de alguna manera ese miedo no lo hizo más débil, sino más decidido. Sabía que su debilidad era una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. El miedo de Pablo nunca fue un obstáculo, sino un recordatorio constante de su humanidad.
y al final lo entregó todo a Dios, confiando en que, incluso en las mayores dificultades, la misión de Cristo se cumpliría. Paul sabía que su vida estaba llegando a su fin. La prisión, que alguna vez fue una posibilidad lejana, ahora parece ser una realidad indiscutible. Era consciente de que su misión en la tierra estaba casi completa, incluso en sus momentos más difíciles. Con el peso de la edad y la enfermedad, Pablo no dejó de escribir, predicar y seguir luchando por la causa de Cristo. Pero en el fondo, sabía que sus días estaban contados. Era el último capítulo de su vida y él lo sabía. El último testimonio de Pablo no fue dado en una plaza abarrotada, ni ante una multitud de discípulos. No tuvo la oportunidad de predicar en una gran ciudad como Roma o Corinto. En cambio, su testimonio final lo dio en un lugar mucho más tranquilo y solitario, su celda de prisión. Allí reflexionó sobre todo lo que había vivido y experimentado. Allí supo que su lucha estaba a punto de llegar a su fin. Pablo, sin embargo, no temía a la muerte. Para él, la muerte era solo la puerta que lo conduciría a la presencia de Cristo. Sabía que el sufrimiento que había experimentado hasta ese momento no se comparaba con la gloria que le esperaba. Pero lo que quería, más que nada, era dejar un legado claro para las generaciones futuras de cristianos. Sabía que la iglesia necesitaba orientación, sabiduría y ejemplos a seguir. Y eso es exactamente lo que hizo. El último testimonio de Pablo llegó a través de cartas, las últimas palabras que escribió a sus discípulos, incluido Timoteo. Sabía que ya no tendría tiempo para guiar personalmente a las iglesias y a los cristianos que había fundado. Entonces, en lugar de eso, le escribió una última carta a Timoteo, instruyéndole qué debía hacer para continuar la obra. Sabía que Timoteo, aunque joven, sería clave para el futuro de la iglesia. Y en sus últimas palabras, Pablo se propuso traspasarle la responsabilidad de mantener la verdad del Evangelio. En la carta, Pablo no se centró en sus propias victorias o logros, sino que habló de la importancia de la perseverancia. Animó a Timoteo a ser fuerte, a mantener firme su fe, incluso ante la adversidad que vendría. Pablo sabía que el cristianismo sería perseguido, que las dificultades serían grandes y que la tentación de desviarse de la verdad sería constante. Por eso, instó a Timoteo a que no se dejara sacudir. «Pelea la buena batalla», escribió, «y mantén la fe». Pablo sabía que las palabras que dejaba no eran solo un consejo, sino un testimonio de vida. Le estaba pasando la antorcha a Timoteo y, más que eso, le estaba revelando lo que realmente importaba: la fidelidad a Cristo, la preservación de la verdad del Evangelio y el coraje para enfrentar cualquier desafío. Pablo, en su última carta, no se quedó callado ante las dificultades. Habló de los tiempos difíciles, de los falsos maestros que surgirían y de la persecución que vendría. El último testimonio de Pablo no fue solo un adiós. Fue un llamado a los cristianos, especialmente a Timoteo, a mantenerse firmes. Sabía que su vida estaba a punto de ser sacrificada, pero su última acción fue asegurarse de que la misión de Cristo no fuera interrumpida. Confiaba en Dios, pero también sabía que Timoteo y los demás discípulos tendrían que seguir adelante con valentía y determinación. La muerte de Pablo no fue un final, sino un nuevo comienzo. Sabía que la iglesia continuaría, pero que los tiempos serían desafiantes. Por eso, su último testimonio fue un recordatorio de lo que realmente importa: la fe, la perseverancia y el compromiso con la verdad. Incluso en su muerte, Pablo siguió siendo un ejemplo de cómo vivir con integridad y valentía. Y así, en su última carta, Pablo entregó lo que más valoraba: la continuidad de la misión de Cristo.
Sabía que su vida había cumplido su propósito, pero la obra de Cristo apenas comenzaba. Entonces, el último testimonio de Pablo no fue solo sobre su propia fe, sino sobre la fe de todos los cristianos que, como Timoteo, continuarían difundiendo el Evangelio. Cuando finalmente llegó la ejecución de Pablo, la enfrentó con la misma fe inquebrantable con la que enfrentó todas las adversidades de su vida. Murió como vivió, fiel a Cristo y a la misión que le fue encomendada, pero su último testimonio no terminó con su muerte. Sigue viviendo a través de las letras, a través de las enseñanzas que dejó para todos aquellos que aceptaron seguir el camino de Cristo. Pablo sabía que a lo largo de su vida había predicado incansablemente sobre el amor y la salvación en Cristo, pero también sabía que su testimonio personal era algo que podía cambiarlo todo. Su pasado, su camino de perseguidor a apóstol, fue prueba viva del poder transformador de Dios. Y quizás, por tanto, fue el testimonio más potente que pudo dejar. Cuando Pablo fue llamado por Cristo en el camino a Damasco, no era solo un hombre con un pasado de errores. Era un hombre conocido por su violencia, por su incesante persecución de los cristianos. Era, literalmente, el mayor enemigo de la iglesia. Pero en ese momento, mientras estaba cegado por la luz de Cristo y escuchaba su voz, Pablo tuvo una revelación que lo transformaría para siempre. No solo encontró la verdad, sino que también se encontró completamente cambiado por ella. El testimonio de Pablo no se refería solo a su conversión, sino también a la forma en que afrontó este oscuro pasado. Podría haber ocultado su historia, podría haberse arrepentido en silencio, sin dejar nada constancia, sin hablar abiertamente de sus errores, pero en cambio optó por utilizar su propio ejemplo de transformación como testimonio para todos. Sabía que al contar su historia estaba compartiendo un poder que podía transformar vidas. Su testimonio tuvo el potencial de cambiar el curso de la fe cristiana, ya que demostró que nadie estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. En varias de sus cartas, Pablo mencionó su pasado, no con vergüenza, sino con orgullo por cómo se había transformado. No tuvo miedo de su historia, porque sabía que servía como prueba del perdón y la misericordia de Dios. Para él, la fe cristiana no se trataba solo de las palabras que predicaba o de las iglesias que fundaba. También se trataba de cómo la gracia de Dios cambió incluso las vidas más perdidas y quebrantadas. Pero había algo aún más profundo en el testimonio de Pablo. Sabía que su vida era un ejemplo de cómo la misericordia de Dios podía llegar hasta a los más impuros, a los más lejanos. Para él, esto tenía el poder de derribar barreras, de transformar la forma en que las personas se veían a sí mismas y a los demás. Sabía que su historia podría ser un punto de inflexión para aquellos que sentían que estaban demasiado perdidos para ser perdonados. Para Pablo, nada era imposible para Dios, y su testimonio personal fue prueba viviente de ello. Lo que quizás pocos se dan cuenta es que el testimonio de Pablo también tuvo el poder de desafiar a la sociedad de la época. En un mundo donde los líderes más importantes eran aquellos que tenían una reputación intachable y una historia limpia, Pablo mostró algo radicalmente diferente. Fue un hombre con una historia marcada por errores, pero demostró que con Cristo nadie necesitaba ser definido por su pasado. Grace no miró lo que hiciste, sino lo que serías cuando aceptaras la transformación de Dios. Este testimonio podría cambiarlo todo, porque al compartir su propia experiencia de perdón y transformación, Pablo estaba dando una llave a todo aquel que lo escuchaba o leía sus cartas. Estaba demostrando que, por más que la humanidad tuviera sus defectos, Dios tenía el poder de restaurar, de hacerlo nuevamente, de darle una nueva oportunidad a quienes verdaderamente se entregaban a Él.
Fue un testimonio que trascendió el simple cambio de vida de una persona. Era una declaración sobre el poder de Dios, un recordatorio de que el plan divino era mucho mayor que las limitaciones humanas. El testimonio de Pablo mostró que nadie estaba fuera del alcance de Dios, ni siquiera los peores pecadores. Sabía que su propia historia podría ser la clave para abrir los corazones de muchos y traer una nueva comprensión del perdón y la redención. Por mucho que las dificultades en la vida de Pablo fueran evidentes, también sabía que todo lo que había experimentado tenía un propósito. El sufrimiento, las dificultades, las persecuciones, incluso sus arrestos, eran parte de un plan mayor. Estaba siendo utilizado para mostrar a otros que a través del dolor llegaba el crecimiento y a través de la debilidad llegaba el poder de Dios. En otras palabras, sabía que el testimonio que estaba dando con su propia vida podía cambiarlo todo para aquellos que estuvieran dispuestos a escucharlo. Y a lo largo de los siglos, el testimonio de Pablo sobre transformación, perdón y nueva vida seguiría impactando a millones. Sus cartas, su historia, su ejemplo de fe sólida e inquebrantable seguirían resonando en todos los cristianos que buscaban la misma gracia que él había recibido. Para Pablo, no había nada más importante que saber que su vida, con todos sus altibajos, había sido una herramienta en las manos de Dios para cambiar vidas. Y al final, su testimonio realmente pudo cambiarlo todo, porque sabía que con Cristo no hay límites a lo que es posible. Timoteo se enfrentó a una de las decisiones más importantes de su vida, una elección que más tarde definiría su destino y el futuro de la iglesia primitiva. Había sido discípulo de Pablo, el apóstol que había moldeado su fe y lo había animado a seguir el llamado de Cristo. Pero ahora, con el creciente peligro y la persecución de los cristianos, Timoteo se encontró en un profundo dilema. ¿Qué debería hacer dado todo lo que estaba pasando? La persecución de los cristianos se intensificaba y la presión sobre la iglesia se hacía insoportable. Varios seguidores de Cristo habían sido asesinados, otros estaban encarcelados y los templos estaban siendo destruidos. La fe cristiana estaba siendo desafiada en formas que Timoteo nunca imaginó cuando comenzó su caminar con Cristo. Lo que alguna vez fue una misión de amor y esperanza, ahora parecía convertirse en una feroz batalla por la supervivencia de la fe. Timoteo, todavía joven y en gran medida influenciado por la fuerza y el coraje de Pablo, se encontró ante una situación en la que su propio compromiso con Cristo sería puesto a prueba. Sabía que seguir a Cristo en ese momento no era solo una cuestión de fe, sino una cuestión de vida o muerte. Sus propios amigos y compañeros de creencia estaban siendo arrastrados a prisiones, y muchos de ellos estaban siendo martirizados por sus creencias. El apóstol Pablo, consciente de que la persecución iba en aumento y se intensificaba, escribió varias cartas a Timoteo, instruyéndole a permanecer firme y no dejarse intimidar. Pero a medida que se acercaba el peligro, aumentó la presión sobre Timoteo. Estaba viendo el sufrimiento y la muerte de las personas que amaba, y eso comenzaba a debilitar su coraje. ¿Debería continuar con esta arriesgada misión? La decisión no fue fácil. En momentos de crisis, las dudas y el miedo se convierten en los mayores enemigos del cristiano. Timoteo, siendo humano, no era inmune a estos sentimientos. Vio crecer la persecución, vio a otros cristianos alejarse con miedo y eso le hizo cuestionar su propia fuerza. Sabía lo que estaba en juego, pero al mismo tiempo sentía el peso de la responsabilidad que Paul había puesto sobre sus hombros. Pablo, con toda su experiencia y sabiduría, entendió la lucha interna de Timoteo. Sabía que la juventud de Timoteo
Aunque llena de celo y deseo de servir, también trajo consigo fragilidad emocional ante la presión. Luego, Pablo le escribió cartas ofreciéndole más que un consejo. Le ofreció valor. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dijo Pablo. Estas palabras se convirtieron en un recordatorio constante para Timoteo de que el valor provenía de Dios, no de sus propias fuerzas. La persecución estaba en todas partes, y Timoteo sabía que las consecuencias de su decisión podrían ser fatales. Pero a pesar de sus miedos y dudas, Timoteo tomó una decisión crucial. Elegiría seguir adelante, no con fuerzas humanas, sino con confianza en Dios. Sabía que su misión no era la suya, sino la de Cristo, y que como siervo de Cristo debía continuar por muy difícil que fuera. Esta decisión no se tomó a la ligera. Timothy no era un superhéroe, alguien sin miedos ni dudas. Era un hombre con sentimientos, con emociones, y eso lo hacía aún más real para las personas que lo seguían. Sintió el dolor y el miedo de la persecución, pero también sabía que la misión de Cristo no podía detenerse. No podía abandonar a quienes todavía necesitaban escuchar las buenas nuevas. No podía renunciar a aquellos que clamaban por fe y esperanza. La decisión de Timoteo también tuvo una consecuencia inmediata. Necesitaba convertirse en un líder, aunque era joven. La presión era grande, pero su fe crecía constantemente. Confió en las palabras de Pablo, pero sabía que ahora él era quien debía estar a cargo de las iglesias. Ya no solo estaba aprendiendo de Pablo, sino que enseñaba, guiaba y animaba a otros a mantenerse firmes, tal como lo había hecho Pablo con él. Entonces, la persecución no fue solo una prueba para Timoteo, sino una oportunidad de crecimiento. Ya no era solo un discípulo de Pablo, sino un líder que tenía que llevar la carga de mantener viva la fe en medio del sufrimiento y la muerte. Y esta responsabilidad, aunque abrumadora, fortaleció su determinación de continuar la misión, incluso frente a las dificultades. La decisión de Timoteo de continuar y liderar fue sin duda uno de los momentos más significativos para la iglesia primitiva. Él fue el ejemplo vivo de que la verdadera fe en Cristo no era solo una creencia en momentos tranquilos, sino una decisión de seguir hasta el final, sin importar nada. En muchos sentidos, Timoteo se convirtió en un reflejo del valor y la fidelidad que Pablo buscaba inculcar en sus discípulos, y así, la persecución que enfrentó Timoteo, en lugar de destruirlo, lo fortaleció. No solo sobrevivió, sino que ayudó a consolidar la iglesia en tiempos de gran adversidad. Su decisión de permanecer firme y valiente fue lo que lo convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana, un ejemplo de cómo, incluso en las situaciones más difíciles, la fe y la confianza en Dios pueden transformar la vida de una persona y la historia de una iglesia. Si bien las cartas de Pablo y el valor de Timoteo moldearon la fe cristiana, había algo aún más profundo, algo que parecía estar oculto entre las líneas y las palabras de sus instrucciones. Era un secreto, una verdad que, aunque no dicha directamente, estaba presente en cada gesto, en cada mensaje. Este secreto no era algo que se pudiera tocar físicamente, sino algo que se sentía en la esencia de la fe, en el compromiso de llevar adelante la palabra de Cristo. Y este secreto, como algo misterioso y sagrado, tenía un destino. El secreto en cuestión no era un código secreto, ni una revelación esotérica escondida en algún oscuro rincón de las Escrituras. De hecho, fue la clave del ministerio de Pablo, algo que nunca pudo revelar directamente. La naturaleza de su misión, su enfoque único para difundir el Evangelio, estaba ligado a este secreto. No era algo que necesitaba exponer a los demás, sino algo que debía entenderse a través de la experiencia, de la vivencia diaria de la fe.
El secreto estuvo en la forma en que él y Timoteo, a través de su testimonio, pudieron transformar vidas y crear una comunidad que no se doblegó ante las dificultades. El secreto era simple pero profundo. Pablo sabía que la verdadera fuerza del cristianismo no estaba en sus palabras, sino en el poder de vivir las enseñanzas de Cristo, de mostrar al mundo que la fe podía cambiar la realidad de las personas. Y este secreto era precisamente lo que muchos a nuestro alrededor no podían comprender. La fe cristiana no se limita a lo que se enseña en público, sino a lo que se practica en el silencio, en el corazón, en la vida cotidiana. Fue la práctica de la fe lo que moldeó las vidas, no las palabras que la gente escuchó. La verdadera transformación ocurrió dentro de las personas, y esto no se pudo forzar, no se pudo imponer. Pablo y Timoteo llevaban un legado que trascendía las fronteras de las ciudades y las letras. El destino de este secreto estuvo entrelazado con el destino de la iglesia primitiva. A medida que los cristianos se difundieron y el mensaje de Cristo fue llevado a los 4 rincones del mundo, este secreto se volvió cada vez más importante. Las palabras de Pablo, sus instrucciones a Timoteo y a todos los demás líderes, estaban ahí para construir un fundamento que se sostendría por las generaciones venideras. Pero la verdadera fuerza de este fundamento no estaba en lo que se decía o enseñaba, sino en la voluntad de las personas de vivir su fe. El secreto de Pablo estaba en su profunda comprensión de que, por más esencial que fuera la predicación, la forma en que se vivía el Evangelio hablaba con más fuerza. No le interesaba crear seguidores superficiales, sino transformar corazones. Por lo tanto, a lo largo de sus cartas, instruyó a Timoteo y a otros líderes a permanecer firmes en la fe, pero también a ser ejemplos vivos de lo que predicaban. El secreto estaba en la autenticidad de la fe, en el compromiso de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo sin importar la adversidad. Pero al mismo tiempo, había otra cara de este secreto, la soledad de Pablo, especialmente en los últimos días de su vida. Sabía que el destino de la iglesia, e incluso el destino de Timoteo, estaba estrechamente relacionado con la forma en que él afrontaba el sufrimiento y la muerte. Pablo, que había enfrentado tanta persecución, sabía que su vida estaba llegando a su fin. Sintió que el momento de partir estaba cerca y al mismo tiempo necesitaba asegurarse de que el secreto de la fe se mantuviera, no solo en palabras, sino en la forma de vivir. El destino de este secreto, entonces, no era simplemente que fuera transmitido de generación en generación. Fue en la forma en que sería llevado en los corazones de las personas, como una llama que nunca se apagaría. Timoteo, el discípulo fiel, fue el sucesor de este secreto. Era responsable de garantizar que el legado de Pablo, con todas sus enseñanzas y su manera de vivir el Evangelio, fuera preservado y difundido a otros. Pero para hacerlo, también necesitaría comprender que el secreto no se refería solo a una tarea o misión. Era una llamada a vivir, una forma de ser, que debía transmitirse a los demás a través de la vida misma. A lo largo de su vida, Pablo había vivido el secreto que enseñaba, y ese secreto estaba en cada paso que daba, en cada carta que escribía, en cada mensaje que daba a Timoteo y a otros. Sabía que el mayor legado que podía dejar no era solo un conjunto de palabras, sino una forma de vivir que mostrara la verdad de lo que predicaba. El destino del secreto debía ser vivido, compartido, no solo en discursos, sino en la vida cotidiana de las personas que habían sido tocadas por la fe. Y así salió a la luz el secreto. No se ha perdido ni borrado. Aunque las dificultades aumentaron, aunque la persecución se intensificó, el secreto de la fe cristiana siguió viviendo en secreto en el corazón de quienes fueron tocados por ella.
El destino de este secreto no era simplemente sobrevivir en palabras, sino vivir en cada gesto, en cada elección, en cada acto de fe de todos los cristianos. Este secreto, que podría haber sido olvidado, permaneció firme a través de las generaciones, porque se transmitió no solo a través de discursos, sino a través de la vida de quienes verdaderamente vivieron el Evangelio. Y así el destino del secreto se cumplió. Se convirtió en una fuerza que transformó vidas, generaciones e historias, una fuerza que nunca sería destruida. En un momento en el que la persecución contra los cristianos iba en aumento y la Iglesia se veía obligada a luchar por sobrevivir, se destacó una verdad que, aunque ya estaba presente en cada una de las palabras de Pablo, aún no había sido comprendida del todo. Esta verdad no estaba solo en las cartas, enseñanzas o instrucciones de Timoteo. Estaba en cada acción y en cada decisión que tomaron los cristianos, especialmente en las decisiones difíciles de seguir a Cristo frente al sufrimiento. Esta verdad, si fuera realmente comprendida y vivida, podría cambiar no solo la historia de la Iglesia, sino la historia del mundo mismo. La verdad que portaban Pablo y Timoteo y que era vital para la supervivencia de la fe cristiana no era una mera doctrina o un conjunto de preceptos religiosos. Era algo más profundo y transformador. La verdadera fe en Cristo no era una creencia pasiva, sino un compromiso activo y diario de vivir según las enseñanzas de Jesús. El Evangelio no se trataba solo de palabras, sino de vivir lo que se predicaba, independientemente de las circunstancias. El verdadero cristianismo no se basó en victorias externas, sino en victorias internas, victorias sobre el miedo, el egoísmo, el dolor y la muerte. Pablo, en sus últimos días, comprendió esto profundamente. Ya no le interesaba ser un líder popular ni atraer multitudes. Su objetivo era otro: hacer comprender que la verdadera victoria no estaba en evitar el sufrimiento, sino en afrontarlo con la certeza de que la presencia de Dios estaba siempre del lado de los fieles. Esta era la gran verdad que podía cambiar la historia. Una verdad que no provenía de una promesa de prosperidad o de una vida sin dificultades, sino de una confianza inquebrantable en la divina providencia, incluso en los momentos más oscuros. Timoteo, el discípulo amado de Pablo, tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. No solo necesitaba preservar y transmitir las enseñanzas de Pablo, sino que debía vivir esta verdad en su propia vida, ser un ejemplo de valentía incluso cuando la persecución se volvió insoportable. Ya no estaba simplemente siguiendo a un líder, sino que él mismo se estaba convirtiendo en un líder y su responsabilidad era aún más desafiante. Necesitaba enseñar a las nuevas generaciones que el verdadero cristianismo no era una idea que debía defenderse solo con palabras, sino una forma de vida que debía vivirse cada día. Esta verdad transformadora, sin embargo, no fue aceptada por todos. Durante esos tiempos difíciles, muchos abandonaron la fe. Otros se alejaron por temor a la persecución y muchos comenzaron a dudar de la eficacia de la misión cristiana. Pero Pablo, con su visión clara, no se dejó sacudir. Sabía que esta verdad, aunque rechazada por algunos, tenía el poder de cambiar no solo la vida de cada cristiano individual, sino también de alterar el curso de la historia. Sabía que al vivir según esta verdad, incluso en tiempos de dolor y persecución, la Iglesia no solo sobreviviría, sino que florecería de maneras inusuales e impresionantes. La verdad que podría cambiar la historia fue precisamente el hecho de que el cristianismo nunca se trató de escapar de los problemas de la vida, sino de afrontarlos con una nueva perspectiva. Pablo sabía que la verdadera fuerza de la Iglesia residía en su capacidad para resistir las pruebas
y aún así mantener la fe. Sabía que incluso en sus últimas palabras, mientras le escribía a Timoteo y a los demás discípulos, estaba dejando un legado inmortal, uno que podría impactar a las generaciones venideras. Esta verdad fue, en última instancia, lo que permitió a los cristianos resistir la persecución, continuar predicando el Evangelio y, con el tiempo, transformar el mundo. En los últimos días de Pablo, instruyó a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio, sino a defenderlo con valentía y fe. Sabía que si Timoteo y otros como él vivían esta verdad al máximo, la Iglesia permanecería fuerte incluso cuando los imperios y potencias del mundo intentaran destruirla. Y efectivamente, eso sucedió. La verdad que enseñó Pablo, la verdad de un evangelio basado en el amor, la paciencia, la resistencia y la fe, era la misma verdad que a lo largo de los siglos seguiría alimentando a la Iglesia, incluso en los momentos más oscuros de la historia. La historia de la Iglesia, la historia de Timoteo y de Pablo, no es una historia de victorias fáciles y sin sufrimiento. Es una historia de valentía ante la adversidad, una historia de fe que renace de las cenizas. Y en el centro de esta historia estaba esta verdad simple pero poderosa. El cristianismo no es solo una religión de palabras, sino de acción. No se trata de escapar del dolor, sino de afrontarlo, con la confianza de que la victoria final ya la ha obtenido Cristo. Y esta verdad, esta confianza en el poder de Cristo, fue lo que permitió a la Iglesia crecer y extenderse por el mundo, cambiando la historia de manera irrevocable. Aquellos primeros cristianos, incluido Timoteo, estaban experimentando algo que muchos todavía no podían entender del todo. Estaban viviendo una fe que, más que palabras, se transformó en acciones de amor, valentía y dedicación. Esta es la verdad que, si se comprende, puede cambiar verdaderamente la historia del mundo. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos, comenta lo que te pareció y no olvides suscribirte para más revelaciones. No dejes de ver este vídeo que está apareciendo en tu pantalla. Con él entenderás y fortalecerás aún más tu fe en Dios. Nos vemos allí.